Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá. Claudia López perdió el control de la seguridad en Bogotá. Un desastre. La ciudad ha retrocedido una década y se dispararon 8 de 12 delitos, entre ellos los atracos. La inseguridad en la capital del país se le salió por completo de las manos a la alcaldesa Claudia López. Las cifras evidencian un retroceso de casi una década. ¿Cómo se llegó a este alarmante panorama? Redacción Semana. El sábado 15 de julio, estaba almorzando con dos amigos en un restaurante en el Parque de la 93. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando llegaron dos tipos en una moto. Uno de ellos se bajó y él le apuntó con una pistola en la cabeza a uno de mis amigos. Él se asustó y salió corriendo hacia el interior del restaurante. Cuando mi amigo corrió, el tipo me puso la pistola a mí en el pecho. Bueno, gente, cae la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Recordemos, gente, esta rata se eligió con engaños diciendo que iba a temblar los delincuentes. Hoy se confirma que Claudia López es socia del guerrillero asesino y ama a los criminales, violadores, terroristas y ladrones. Hoy se confirma, hoy es desenmascarada esta rata criminal de izquierda. Recordemos, Claudia López es socia del guerrillero, socia de Gustavo Bolívar. Hoy esa rata criminal de Gustavo Bolívar anuncia candidato a la alcaldía de Bogotá. Recuerden, gente, ustedes tienen que recordar, esta rata criminal de alias El Farsario ordenó al grupo terrorista asesinar al pueblo de Bogotá. Esto no se le puede olvidar al pueblo de Bogotá, que esa rata criminal de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar fueron los que ordenaron al grupo terrorista de la primera línea, al ELN y a las FARC, y financiaron ese grupo para que asesinara al pueblo de Bogotá. Aman a los criminales, por eso el pueblo de Bogotá no puede volver a apoyar a ninguna rata de izquierda comunista. Hoy se le cae a la alcaldesa Claudia López, socia del guerrillero asesino, su plan criminal. Esta rata se eligió con engaños, engañó a Bogotá que iba a acabar con los delincuentes, y hoy es la ciudad más peligrosa y esta rata vive sabroso. Esta rata, Claudia López, sí vive sabroso, gente. Buenas camionetas, buenos escoltas y a ella no le pasa nada. A ellos no les importa nadie, no les importa el pueblo, solamente robar al pueblo y oprimir y ordenar a sus grupos criminales asesinar al pueblo. Este es el explosivo audio. Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá. Claudia López perdió el control de la seguridad en Bogotá. Un desastre. La ciudad ha retrocedido una década y se dispararon 8 de 12 delitos, entre ellos los atracos. La inseguridad en la capital del país se le salió por completo de las manos a la alcaldesa Claudia López. Las cifras evidencian un retroceso de casi una década. ¿Cómo se llegó a este alarmante panorama? Redacción Semana. El sábado 15 de julio, estaba almorzando con dos amigos en un restaurante en el Parque de la 93. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando llegaron dos tipos en una moto. Uno de ellos se bajó y él le apuntó con una pistola en la cabeza a uno de mis amigos. Él se asustó y salió corriendo hacia el interior del restaurante. Cuando mi amigo corrió, el tipo me puso la pistola a mí en el pecho, me quitó el reloj, la cadena, el celular. En ese momento, lleno de impotencia, sentí que mi vida no valía nada, que me podía morir y que mi pequeña hija se iba a quedar sin su papá. El relato es del exconcejal de Bogotá Javier Palacio, una víctima de la impresionante ola de violencia que sacude a Bogotá.
Hoy en la ciudad reina el hampa. No hay ninguna duda de que a la alcaldesa Claudia López le quedó grande cumplir con su promesa de campaña de ser la jefa de la Policía Metropolitana y de poner a temblar a los delincuentes. Ocurrió todo lo contrario, los criminales tienen temblando a las personas por el miedo. Contexto, de no creer, el 48% de las cámaras de vigilancia que tiene el país están inservibles, según la policía. Fue una experiencia fuerte, violenta, estas personas están dispuestas a todo, a matar. El temor que se vive es inexplicable. Si me matan, paso a ser un indicador más. La delincuencia está desbordada y los ladrones no le tienen miedo a nada. Saben que pueden ser capturados por la policía, pero quedan en libertad, afirmó Palacio. Las cifras de delitos de alto impacto durante el primer semestre del año dan muestra del alarmante panorama. En los primeros 6 meses, aumentaron 8 de los 12 delitos, en comparación con el mismo periodo de 2022, según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, basadas en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional SIECO de la Policía. Los hurtos a personas, a automotores, a motocicletas, no solo subieron en el primer semestre de 2023, sino que son las cifras más altas reportadas en Bogotá en los últimos 13 años. El hurto a personas es el que más atemoriza a los ciudadanos. De enero a junio se reportaron 72.957 atracos, es decir, 28,1% más frente a los primeros 6 meses de hace un año. Esta cifra revela que en Bogotá hay un promedio de 403 personas robadas por día, sin contar con los robos que no se denuncian. Vamos de mal en peor. En el primer semestre, subieron homicidios, secuestros, extorsiones, hurto a residencias, entidades financieras, automotores y hurto a personas. No hubo una estrategia durante la administración de Claudia López para enfrentar la gobernanza del crimen, cuyo epicentro es el narcotráfico. Desde el estallido social, criminales se apoderaron de ciertas zonas de la capital, advirtió la concejal Lucía Bastidas. Contexto: hombre herido en intento de hurto, en la carrera séptima de Bogotá, permanece con pronóstico reservado. El asunto no es de percepción, es una realidad. Así lo confirma Jon Silva, un publicista que presenció cómo los ladrones atracaban al conductor de un vehículo en la calle 84 con carrera séptima, a plena luz del día. Estábamos esperando a que cambiara el semáforo cuando pasó una motocicleta en medio de los vehículos. Llegó hasta la esquina y el parrillero sacó un arma, una 9 milímetros cromada. Conozco de armas porque mi papá y mis hermanos son militares, y el tipo se acercó hasta un Mercedes-Benz negro con vidrios polarizados. El conductor tenía la ventana un poquito abajo y lo encañonaron. Le robaron el reloj, la cartera, el celular, narró Silva. A pesar de que no fui víctima de los ladrones, uno entra en pánico, con ganas de querer ayudar, pero sabe que no se puede, porque un tipo de esos mata a cualquiera y no pasa nada, agregó. En esos días venía de la oficina con mi esposa, y se me acerca una moto del lado mío, y ella de una vez entró en pánico, pensando que nos iban a robar. Si bien no pasó nada, uno queda prevenido, nervioso, comentó Silva. El panorama de los homicidios es igualmente crítico. En el primer semestre, se presentaron 529 asesinatos, 11,1% más que los reportados en similar periodo de 2022. Eso quiere decir que, en promedio, 3 personas son asesinadas cada día en Bogotá. Se supone que en enero, febrero y marzo son los meses donde se economizan homicidios, pero pasó todo lo contrario, llevamos 38 cuerpos tirados en las calles de Bogotá. Cada semana aparece uno que otro y no pasa absolutamente nada, cuestionó Bastidas. Claudia López va a terminar su mandato con unas cifras muy altas de homicidios. Eso es muy grave.
Con Petro se mantuvo la tasa en 17,2 casos por cada 100.000 habitantes, con Peñalosa la redujimos a 12,4 y con Claudia la tasa de homicidios va a terminar más arriba. Eso es inexplicable en una ciudad que estaba a puertas de llegar a cifras de un dígito, señaló el secretario de Seguridad Daniel Mejía. El hurto a residencias también se disparó. Entre enero y junio se presentaron 3.808 casos, 31,7% más que hace un año. Cada 24 horas, 21 casas son asaltadas por los delincuentes. José Arévalo, comerciante y dueño de una cigarrería, que tiene en su propia casa, en Usaquén, es otra de las víctimas de los delincuentes en Bogotá. De repente entraron 3 sujetos, me apuntaron con un arma, empezaron a quitarnos las cosas. Uno de ellos entró hasta la caja, se llevó todo el dinero, a los clientes les robaron celulares, billeteras. En ese momento uno siente un vacío gigante, queda psicológicamente impactado porque ahora cualquier persona que entra al negocio es sospechosa. A uno le da miedo, es difícil la situación, precisó. En cuanto al hurto a automotores, el panorama tampoco es diferente. En el primer semestre del año, se presentaron 1.904 casos, es decir, 13,3% más que hace un año. Cada día, 10 vehículos son robados en Bogotá. Por su parte, en cuanto al hurto de motocicletas, entre enero y junio de este año, se presentaron 2.462 casos, un aumento del 1,1% frente al año anterior. 14 motos son hurtadas al día en la capital. En la ciudad también reina la extorsión. En el primer semestre de este año, se reportaron 670 casos, 3,6% más que de enero a junio de 2022. Contexto: ya venían persiguiéndolos. Testigos sospechan complicidad por el robo de $11.800 a quienes, al parecer, eran extranjeros.